Esta semana vamos a hablar de este tema de la purificación del templo. ¿Y esa imagen la alcanzan a ver bien? ¿Sí se ve un poco bien? ¿Qué está haciendo ahí el Señor Jesucristo? ¿Qué dice que hizo ese día? Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían ¿qué? ¿Qué vendían? ¿Qué vendían? Bueyes, ovejas, palomas. ¿Y qué más hacían? Y habían cambistas. ¿Qué es un cambista? ¿Y por qué tenían que cambiar? ¿Qué era lo que cambiaban? Dinero. ¿Pero por qué? ¿Por qué tenían que cambiar el dinero? Porque venían de muchas partes, traían distintos dineros, como en el mundo de hoy, de pronto distintos billetes, pero es que en el templo se podía dar solamente en un tipo de moneda que era aceptado en el templo. Los judíos eran muy específicos y muy cuidadosos en que esas monedas no fueran a tener imágenes de nadie, ¿cierto? Porque ellos eran absolutamente estrictos en cuestiones de imágenes y todo demás, de la idolatría, y entonces había una moneda del templo, y por eso habían cambios. Y uno se imagina, yo cuando pequeño me imaginaba que esto que el Señor Jesús hizo, lo hizo tal vez en un recinto así, muy pequeñito, pero ¿cómo era el templo en ese tiempo? ¿Dónde estaba el Señor Jesús? ¿Dónde hizo esto de hacer azotes de cuerdas y echar a todos del templo? ¿En dónde estaría el Señor Jesucristo? Bueno, la historia nos dice que el templo era supremamente grande, que había sido reedificado, o mejor, mejorado, ampliado. ¿Por quién? Los estudiantes de CIPEP. Por Herodes. Este hombre Herodes había hecho del templo de Salomón algo increíble, era inmensísimo, eran no sé cuántas cuadras de grande y tenía varios patios. Y aquí esta es una réplica, esto es hecho como hacen los arquitectos. ¿Cómo se llama? ¿Una qué? Una maqueta. Esta es una maqueta que nos dice cómo era el templo según un artista. Y aquí está el templo en sí. Ahí está el lugar santo y el lugar santísimo adentro. Pero alrededor estaban todas estas edificaciones que hizo Herodes. Esta es otra imagen de lo que él hizo. Y era algo impresionante allá, según este diseño. Aquí estaba el lugar santo, el lugar santísimo, aquí el lugar de los sacrificios, y aquí estaba, por fuera estaba el lugar de los gentiles no podían pasar de ahí, y tenía una cantidad de construcciones por fuera, así que el templo no era una cosa muy pequeña, era inmensísimo, era la construcción, según entiendo y según lo que dicen algunos, más grande, más fabulosa, algunos dicen del mundo entero. Era algo increíble. Y este hombre, Herodes, la había hecho. Esta es otra imagen. Aquí está la parte interna donde podían entrar los israelitas. Afuera no podían, pues no podían llegar los gentiles, no podían pasar de estos muros de ninguna manera, o sino ¿qué les pasaba? Los mataban, merecían muerte. Así de serio era el asunto. Ellos creían que solo el pueblo de Dios por sangre, es decir, descendientes de los judíos, podían entrar a ese lugar, pero los gentiles no podían entrar, porque en la mente de los judíos el pueblo escogido era ¿quién? Israel, y solo Israel. Pero ¿era eso verdad lo que Dios había querido desde el comienzo? No, algo había pasado. ¿Qué fue lo que sucedió en esos años? ¿Qué sucedió en todos esos años? ¿Cuál fue el inicio de la idea del templo? ¿Quién se inventó el tema del templo en realidad? ¿Y por qué Herodes hizo de este templo algo tan inmenso y tan grande? Lo que la historia cuenta es que Herodes realmente no es que él fuera muy religioso. ¿Quién quiso matar a Jesús? Bueno, los Herodes, ¿no? Esa línea. Y los Herodes eran buena gente. ¿Han leído algo de los Herodes? ¿Eran buena gente? Eran como más bien peligrositos, ¿no? Gustavo, era mejor como estar lejos porque si no, vea,
y habían matado al que fuera por el poder. Entonces, ¿por qué hicieron semejante templo? ¿Por qué hicieron un templo tan grande? Para congratularse con los judíos, para tener como una... que los judíos dijeran, ay, sí, mire este hombre como hace buenas obras. Pero el interés verdadero de los Herodes era afianzar su prestigio y su poder. Ellos realmente les importaba muy poco el tema de la religión y menos de ese Dios en el que realmente no creían. Pero habían hecho el templo así de grande porque era benéfico para sus propósitos políticos, para sus propósitos de poder, y ellos eran poderosos, y ahí en el templo se reflejaba también porque tenían ellos sus propias construcciones. Entonces el templo creció así no porque Herodes fuera muy religioso, sino por sus intereses políticos, y para ganar ese favor de los judíos, y que los judíos dijeran, ay, qué hombre, qué benefactor con nosotros, pero en realidad sabemos que a ellos no les interesaba. Políticos al fin y al cabo, ¿no? Como los de hoy, igual, ¿no? Van a las iglesias, ay, yo soy cristiano, van a otra parte, ellos son de todo a todo el mundo, ¿cierto? Para ganar votos, ¿cierto? Para ganar votos hacen lo que sea. Así era Herodes. Y hoy, este es un punto aparte, hoy, si podemos hacer como un dibujo en donde estaba el templo, está la parte de arriba desde el templo, y por aquí está lo que quedó de esa destrucción. Después del año 70, que vinieron los romanos y destruyeron todo, solo quedó hasta nuestros días un pedacito de una pared de por acá de esto. Todo eso fue destruido. Lo que se llama el muro de los lamentos es un pedacito de una pared que queda como por acá. Ese es el muro de los lamentos. ¿Saben lo que es el muro de los lamentos? ¿Han oído hablar del muro de los lamentos? Es un lugar sagrado para los judíos hoy. En nuestros días, los judíos de todo el mundo van a ese pedacito de pared descubierto como parte de ese gran templo, y allí se inclinan y allí hacen sus oraciones, y hay rendijas en las paredes de esa pared, y ahí meten sus oraciones y sus peticiones de oración. ¿Y cuál es el anhelo del pueblo judío en nuestros días? Hacer el templo, construirlo otra vez. Pero ¿qué les impide? Les impide que debajo de esto, mejor dicho, en esa parte, o sea, como por acá, en el año 691 de nuestra época, es decir, siglo VII, en el siglo VII, es decir, casi 700 años después de Cristo, los musulmanes construyeron una cosa que se llama esta mezquita, que también se llama la mezquita de Omar. La hicieron ahí, esa mezquita, la mezquita de Omar está acá, en lo que era como el templo, en lo que era la edificación del templo. Y el templo, se sabe hoy que no tenía solamente un nivel, sino tenía muchos niveles, y están indagando y están descubriendo cada vez más profundo, que tenía más y más pisos y más pisos. ¿Y qué hacían todos esos pisos? Bueno, habían todos los negocios del sumo sacerdote, los animales y las cosas que se movían, todo lo que se movía en el tiempo de la Pascua, todos los sacrificios, el agua. Imagínense todo lo que se necesitaba para los miles y a veces millones de personas que iban a Jerusalén a celebrar las fiestas. ¿Cuáles fiestas? Pascua, especialmente panes sin levadura, Pentecostés y tabernáculos. Y entonces esas actividades requerían, ¿y los sacerdotes cuántos eran? Los levitas eran miles. O sea que eso era tan inmenso, tan grande, que habían familias dedicadas al servicio del templo. Los levitas eran los que llevaban las cosas, eran la gente que se encargaba, los servidores de ese tiempo, los que se encargaban de todo funcionara bien. Y estaban también los sacerdotes y el sumo sacerdote. Y el gran problema, lo que había sucedido es que no se sabe cómo, en qué momento, no se sabe. Las cosas que Dios comenzó y que Dios mandó hacer comenzaron a desviarse y comenzaron a tomar un camino equivocado. Pero Dios era el que había iniciado
la idea cuando él, en tiempos de ¿quién? Del Moisés, de ahí están los estudiantes de CIPEP, no duran ni 10, menos de la mitad de un segundo en responder, fantástico. Entonces, en tiempos de Moisés, Dios mandó que se hiciera el tabernáculo. Ese era el deseo de Dios. Pero el tabernáculo no era tan glorioso ni fue tan glorioso como el templo de Salomón. Sin embargo, comenzó así. El tabernáculo era una edificación que era plegable. ¿Qué quiere decir plegable? Que se podía envolver, se podía alzar y se podía llevar. ¿Por qué? Porque en ese tiempo el pueblo de Israel era un pueblo nómada. Estaba dando vueltas en el desierto hasta que llegaron ¿a dónde? A la tierra prometida. ¿Y tomaron qué ciudad? Jerusalén. Y en esa ciudad el primer rey fue Saúl. Y el segundo, David. ¿Y qué tuvo en el corazón David? Hacer el templo basado en lo que Dios les había revelado. ¿Cuántos años antes de David Dios reveló el tabernáculo? ¿Cuántos años antes de David? ¿En qué año vivió David? En el año más o menos, sí, echémosle, redondeemos, en el año 1000. ¿Y en qué año más o menos vivió Moisés? 1500. Entonces, más o menos, ¿cuántos años vivieron con un tabernáculo? Más o menos, ¿cuántos? Como unos 500 años. Imagínense, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, tenía un tabernáculo así como este durante 500 años. ¿Saben cuántos son 500 años? Muchos años, muchos años. Durante 500 años el pueblo había tenido el tabernáculo y aquí estaba el lugar santo en la primera parte y adentro estaba el lugar santísimo. Y allí Dios dijo que Él quería morar en medio de su pueblo. Dios, cuando mandó hacer este tabernáculo, dijo y les prometió que donde quiera que ellos fueran, donde quiera que ellos estuvieran y llevaran el tabernáculo, Él estaría en medio de su pueblo. Y así era lo que ellos creían. ¿Y qué hacían allá adentro? ¿Para qué eran estas cosas? ¿Para qué eran para hacer sacrificios? ¿Y quién dio la idea de los sacrificios? ¿Dónde reveló Dios las medidas del tabernáculo? ¿A quién le reveló Dios las medidas del tabernáculo? A Moisés. ¿En dónde se las reveló? En el cielo mismo. Dice que el tabernáculo es copia de alguna manera de cosas espirituales. Increíble. ¿Cómo era eso? No sabemos, no entendemos muy bien, pero Dios les dijo cómo hacerlo. Esto no fue una idea de Moisés. Dios le reveló cómo hacer ese tabernáculo y le dio las medidas exactas de cuánto había entre palo y palo. Entre estos palitos habían medidas exactas, habían alturas exactas, los materiales que cubrían el tabernáculo exacto, todo lo que tenía que ver con los sacrificios, todo lo reveló ¿quién? Dios mismo. Y les dijo al pueblo qué sacrificios debían hacer cada día y en las fiestas especialmente. ¿Y cuál era el objetivo del tabernáculo? ¿Cuál era el objetivo? ¿Por qué existía el tabernáculo? ¿Ah? Muy bien, allí se daban los sacrificios en expiación por el pecado y había exactamente una fiesta que se llamaba precisamente la expiación. Y ese día, ¿quién entraba? Y era el único que entraba una sola vez al año. ¿Quién entraba? El sumo sacerdote entraba aquí en esta parte allá al lugar santísimo y llevaba ¿qué? Llevaba una gotica de sangre, no sé cómo lo harían exactamente, pero llevaba una gotica de sangre. ¿Y qué hacía con esa gotica de sangre? ¿Dónde la untaba? En el propiciatorio. Muy bien, ¿qué es el propiciatorio? Es la tapa del arca. Y esa tapa tenía 4 esquinas y en la mitad habían 2 querubines, ¿cierto?
Esta era, así estaba, aquí está el lugar santísimo, aquí está el techo, y aquí estaba el lugar santísimo, y adentro estaba, ¿qué? El arca. Y en el arca habían estas 4 puntas, que eran estas 4 puntas alrededor, y aquí ya estaban 2 querubines, que eran los querubines, que eran los que cubren el arca, que eran símbolo de querubines que guardan y protegen el trono mismo de Dios. Y allí entraba el sumo sacerdote una vez al año y llevaba, ¿qué? La sangre de la expiación. Y todo esto tenía que ver con ¿quién? ¿A quién señalaba? ¿A quién mostraba? La obra de Cristo que iba a venir. Así que durante 1500 años el templo anunció la venida de Cristo. Durante 1500 años, primero 500 años como tabernáculo, y luego Salomón creó o hizo el templo, que era una hermosura, según dicen, era algo espectacular, algo lindísimo, con los mejores materiales del mundo. ¿Y por qué era tan hermoso y tan lindo y con todos esos materiales tan excelsos? Porque hablaban de lo excelso, de lo precioso, de la obra que iba a venir en Cristo. Pero esto se nubló en la gente, se nubló en los sacerdotes. Y con el tiempo, como los sacrificios de estos animalitos, los animalitos tenían que ser muy perfectos, entonces los sacerdotes desarrollaron un grupo de sacerdotes que eran los que avalaban qué animales eran propicios para el sacrificio, qué animales no servían. Y ahí encontraron el negocio. Y entonces los sacerdotes comenzaron a vender los animales. Y ellos decían, este sí sirve, el que usted trae no sirve. Yo se lo vendo. Y entonces la gente comenzó a venir con su dinero, venían de todas partes del mundo y llegaban a ese templo tan inmenso que vimos, y habían lugares en todas esas construcciones donde vendían corderos, palomas y todos los animales para los sacrificios, y eran certificados. Ustedes saben una cosa, que aún hoy los judíos certifican los productos que se usan en sus fiestas. Por ejemplo, hay un pan que se llama los matzos. Nosotros comíamos los matzos cuando guardábamos el sábado, los matzos. ¿Y saben qué? Les voy a decir un secreto. Si usted viaja y usted quiere usar una comida legal según la ley de los judíos, le pueden apartar un plato kosher. ¿Qué quiere decir apartado? Es un plato especializado. Y usted, allá, oiga, pero allá veo a alguien que conozco, por allá veo a alguien. Muy bien, así que hasta nuestros días, los judíos dicen, lo que nosotros vendemos es certificado. Ellos venden el pan sin levadura certificado. Y claro, nosotros íbamos a comprar el pan sin levadura allá porque decíamos, es el pan hecho por los judíos, que ellos saben cómo hacerlo. Pues miren, eso se desarrolló a tal nivel, semejante negocio, que el sumo sacerdote llegó a ser inmensamente rico. Y ser sumo sacerdote era, hermano, mejor dicho, además no podían ser cualquiera sumo sacerdote porque eso se heredaba. Ser sumo sacerdote es porque usted era hijo de, hijo de, hijo de, hijo de, hasta Aarón. Hasta Aarón. Y los sumos sacerdotes se aprovecharon de su condición y usaban todas estas edificaciones y todo lo que sucedía en las fiestas para cada vez hacerse más y más ricos. Y con eso, ¿qué hicieron? Desviaron el propósito, desviaron la razón de ser de algo que Dios había instituido para mostrar lo que iba a venir. Que iba a venir Cristo, que iba a venir el Salvador, el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo. Y cuando Cristo entra al templo, entonces, Él lo que estaba haciendo es
llamándole la atención. Imagínense con quién se metió el Señor, con la mafia más impresionante de esa época. Meterse usted con el sumo sacerdote, a ver, hermano, él era prácticamente dueño de todo. Si ustedes se imaginan cuántas personas iban, en CIPEP hay una cifra que nos recuerda, vamos a ver si alguno se acuerda, ¿cuántos corderos se sacrificaban en la Pascua? ¿Más o menos cuántos? 2, vaya, es que él es maestro de CIPEP. 200 se calcula, ¿no? Son cálculos que se han hecho. 250,000 corderos se sacrificaban en la Pascua. Imagínense que por cada corderito había que pagar por el cordero, por el impuesto del templo, por el impuesto con IVA, con todo lo que se imaginaban ellos. Imagínense el negocio de los sacerdotes. ¿Ah? Un negocio impresionante. El 20 de julio es patinchado, eso, mal negocio ese. Y se ha calculado que si eran 250,000 corderos, ¿cuántas personas entonces iban a las fiestas más o menos en la Pascua? ¿Cuántos? 2,500,000 personas. ¿Por qué sabemos eso? Porque en Éxodo habla bien claro que cada cordero podía alcanzar para unas 10 personas. Así que iban por lo menos 2,500,000 extranjeros cada año a la fiesta de la Pascua. Eso dejaba platica, ¿o no? Y ese negocio el Señor Jesucristo dijo no más, porque desviaron el propósito de la casa de Dios. Se desvió, había comenzado bien. Dios tuvo la idea. Dios dio esas instituciones, pero los hombres las desviaron las instituciones y con una motivación equivocada comenzaron a hacer lo que era correcto con una mala motivación. Y saben que aquí hay muchas lecciones para nosotros los cristianos, de guardar las cosas siempre con la actitud inicial. Hay muchas cosas que comienzan bien, pero pueden terminar mal si no guardamos nuestras actitudes. Sí, por eso Dios habla del primer amor, ¿cierto? ¿Por qué hablará Dios del primer amor? Porque cuando uno está enamorado, uno hace lo que sea por esa muchacha. Y después van pasando los años y entonces ya uno no le abre la puerta, ya le das con la puerta, ¿no? ya todo cambia, el mundo cambia, ¿cierto? Y entonces Dios nos dice, mantengan el primer amor, porque las motivaciones con las que vivimos como cristianos cambian. Y a veces tenemos como el untado de que hacemos cosas buenas. Ellos tenían la apariencia. Y el Señor Jesucristo dijo, todo lo que ellos digan que hay que hacer, háganlo, ¿cierto? Pero no hagan como ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Y ponen cargas pesadas sobre los demás que ellos mismos no quieren llevar. Así que se desvió el propósito inicial. Y Dios nos habla del primer amor siempre. Dios nos habla de guardar el primer amor, de revisar también las cosas como Dios las instituyó y mantener la intención inicial, el primer amor. En el matrimonio comenzamos muy bien y algo pasa con el tiempo. ¿Por qué? Porque nos descuidamos, nos vamos descuidando y de pronto todo termina en un desastre. Así que Dios es un Dios de mantenernos siempre en las primeras motivaciones, en las motivaciones correctas, en las cosas que son correctas. Muy bien, entonces lo que todo este templo y el tabernáculo tenía para mostrar, para anunciar, es lo que se dice acá en Éxodo 25:8, que Dios había prometido habitar en medio de su pueblo. Pero esa era una profecía para hablar acerca de que Cristo iba a venir a habitar en medio nuestro. Y por eso Cristo se llamó también, ¿qué nombre? Emmanuel, que quiere decir que Dios entre nosotros. Es lo mismo. Cuando Dios establece el tabernáculo y el templo, Dios dice, yo voy a estar en medio de ustedes. Pero esa era una profecía para hablar de Cristo, que era Emmanuel, Dios en medio de nosotros.
Cristo cumplió esa profecía y Cristo es realmente el tercer templo. Y todas las personas cristianos que están esperando que se cumpla la idea de que se va a ver un templo allá en Jerusalén y todo lo demás, de pronto están desviando su mirada a una cosa física cuando la verdadera ya pasó. Es decir, ya sucedió, ya la tenemos acá, y lo vamos a ver hoy. Porque Cristo realmente vino a construir un templo. Él es el que viene a construir ese templo, un nuevo templo. Cuando Cristo destruye o envía el mensaje de que eso ya no iba más, ese negocio se les acabó y que todo eso iba a ser destruido, Él anuncia algo, Él dice algo. Él dice: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Él vino a levantar un nuevo templo. Y ¿saben qué? Las buenas noticias impresionantes que a veces no comprendemos. Nosotros somos ese templo. Nosotros somos. Cristo vino a levantar un nuevo templo y las escrituras dicen que usted y yo somos piedras vivas de ese templo. Y que tenemos que vivir con eso muy claro en nuestra mente, porque nosotros somos el tercer templo. ¿Y por qué se habla del tercer templo? Porque el primero fue ¿cuál? ¿Cuál se considera que fue el primer templo? El de Salomón. Ese fue el primer templo. Ese fue el primer templo. El segundo templo, ¿cuál fue? ¿Por qué dice el segundo? ¿Por qué dice el segundo? Porque el de Salomón, ¿qué le pasó? Fue destruido completamente. Fue destruido. Dejemos esta escritura para más tarde, Apocalipsis 21, la vemos después. Pero las escrituras nos dicen que el primer templo fue totalmente destruido. ¿Por quién? ¿Quién lo destruyó? Los babilonios, con un señor que se llamó Nabucodonosor, que era, y según dice la historia, Nabucodonosor II. Lo destruyó. ¿En qué año? Lo estuvimos estudiando en un libro muy precioso que estamos comenzando en CIPEP, que se llama Jeremías. Estudiantes de CIPEP, los animo a que estudien CIPEP. Jeremías es un profeta preciosísimo. Tuve la fortuna de participar con los estudiantes que están comenzando Jeremías. Qué libro más lindo, qué libro más impresionante, las cosas que Jeremías dice. Pero el asunto es que el primer templo fue destruido en el año 587 y unos 70 años más tarde, 70, 80 años, tal vez unos 70 años, dice la escritura, 80 años, se reconstruyó el templo. ¿Quién lo reconstruyó? ¿Quiénes fueron los que reconstruyeron el templo? Esdras, Nehemías, ¿cierto? Y bueno, y hubo una cantidad de gente allí, Zorobabel también estuvieron allí, y con el aval ¿de quién? ¿Quién era Ciro? El rey de Persia, que Dios usó a un gentil, movió su corazón. ¿Para qué? Porque los judíos habían sido llevados cautivos, todos habían sido llevados cautivos por este rey de Babilonia. Habían sido llevados cautivos y habían estado como esclavos cautivos, y Dios permitió que ellos volvieran a Jerusalén y reconstruyeron el templo. Ese es el segundo templo. Y el que hizo Herodes, dicen los historiadores, no en ningún segundo templo. Él simplemente hizo unas reformas al segundo templo. Y se estaba esperando, y se está esperando el tercer templo, que es el que supuestamente se va a edificar hacia el final de los tiempos en Israel. Pero las escrituras nos dicen en realidad que el tercer templo es Cristo mismo. Él es el tercer templo. ¿Saben qué? Nosotros formamos parte del tercer templo, el que importa. Ese es lo importante. El tercer templo somos nosotros, la iglesia. Muy bien, pero echemos una pasada a lo que sucedió en el segundo templo, porque ellos veían algo interesante. Miren en Esdras 3:11, dice que cuando volvieron del cautiverio,
por la obra de Ciro y el decreto de Ciro, y bajo el gobierno de Darío, en el año más o menos 515, dice la historia, cantaban alabando y dando gracias al Señor y decían, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Imagínense los que habían vuelto, estaban alrededor del templo y estaban cantando y estaban diciendo, gracias Señor. Habían sido esclavos, ¿saben lo que es la esclavitud, hermano? ¿Saben lo que es la opresión? Ellos habían estado bajo opresión todos esos años y estaban diciendo ahora, Señor, tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo y alababa al Señor porque se echaban los cimientos de la casa del Señor. Y muchos de los sacerdotes, levitas, jefes de familia, ancianos, que habían visto la primera casa. ¿Cuál primera casa? El templo de Salomón. Los que habían visto el templo de Salomón, ¿qué estaban haciendo? Lloraban al ver, ¿sí? Al ver cómo echaban los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz. Mientras otros muchos daban grandes gritos de alegría. No se podía distinguir el clamor de los gritos de alegría de las voces del llanto, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y el ruido se oía hasta de lejos. Y entonces, ¿sabe qué pasaba? ¿Sabe qué estaba pasando? Que unos hacían ¿qué? Lloraban y gritaban. ¿Y por qué? ¿Por qué estaban llorando? ¿De la alegría o de qué? Yo creo que tenían sentimientos encontrados, porque ellos habían visto lo inmenso, lo grande, lo poderoso, lo esplendoroso del templo de Salomón. Y el templo que estaban construyendo no tenía nada que ver. Al menos lo estaban construyendo. Pero bueno, se alegraban por un lado de que estaban construyendo un templo, pero era con materiales distintos, inferiores, no era igual. Y ellos lloraban. Y yo me imagino, anoche mientras que estudiaba el tema, tomé un segundo, y les pido que tomen un segundo y se imaginen ustedes ante un templo que no tiene la misma calidad y no es igual, y después de haber sufrido palo y haber sufrido humillaciones y esclavitud. ¿Por qué sufrieron ellos? ¿Por qué? Por su pecado. Y Jeremías lo advirtió y les dijo, si ustedes no arreglan sus caminos, se van a ir en esclavitud. Y no arreglaron sus caminos y se fueron en esclavitud. Ahora imagínese usted volver a la tierra después de tantos años y allí ver el milagro impresionante de que se están echando las bases de este templo. No es igual. Entonces esos hombres ancianos, imagínense estos ancianos llorando a gran voz, diciendo, Señor, perdónanos, hemos pecado, pero te damos gracias por este templo. Y yo me imaginaba eso y me imaginaba el dolor de esas personas y la determinación con la que volvieron a hacer las cosas bien, el arrepentimiento que sentían y que tenían y decían, ahora sí vamos a obedecer, ahora sí vamos a hacer lo que es correcto, ahora sí, y vamos a levantar esta casa. Y alguien los oyó en sus gemidos y en su clamor. Alguien oyó, el escritor de este libro oyó y lo escribió porque era... Ahora la gente joven que habían oído historias eran contentos, ¿cierto? No podían nada que comparar, no tenían con qué comparar y les parecía fantástico que hubiera un templo y que su identidad como nación otra vez. Pero esos ancianos, los ancianos eran los que lloraban y decían, impresionante todo lo que hemos sufrido y ahora volver. Y hay otra escritura en Ageo, en la que Ageo hace esta pregunta: ¿quién queda entre vosotros que haya visto esta casa en su antiguo esplendor? ¿Quiénes eran? Los ancianos. ¿Y los ancianos qué decían? ¿Cómo la veis ahora? Y los ancianos decían, no es ella como nada. O sea, el escritor dice, esta casa no se parece en nada a la anterior, en nada. El esplendor de la casa de Salomón no tiene nada que ver, ese esplendor. Salomón trajo maderas del mundo entero, lo mejor del mundo, oro sin medida. Todo era increíble.
Y esta casa le daba, a los que conocieron la casa de Salomón, les daba mucha tristeza, les daba un dolor. ¿Por qué les dolía tanto? Porque se lo habían advertido y ellos no hicieron caso y habían tenido que sufrir la esclavitud y ahora estaban volviendo y veían esta casa y por un lado estaban contentos, pero por otro lado era muy triste ver esa casa tan de malos materiales, tan... Pero ¿qué dice entonces el profeta? Dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. ¿Hablaba de alguna casa en especial? ¿Hablaba de alguna construcción en especial? ¿Hablaba de algún templo material? Pues algunos creen que sí, algunos están esperando hacer un templo mejor. Por allá en el Brasil hay un señor que hizo el templo. Hay un señor, sí, hizo el templo, es una iglesia. Y la gente va, y la gente tiene que pagar por entrar, y la gente hace filas para pagar no sé cuántos dólares pueden o deben pagar para poder entrar, porque hizo una réplica del templo. Pero ¿será esa la grande casa del Señor? ¿Será esa la gloria de la casa del Señor? No. Lo que aquí está hablando es que la gloria postrera se habla es de la iglesia, de nosotros. Esa es la gloria postrera. Y nos dice cómo. Dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho el Señor de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice el Señor de los ejércitos. Así que estaba Dios profetizando que el tiempo de esta casa iba a pasar, que iba a venir otra casa, una nueva casa, distinta. Pero nadie se imaginaba qué tipo de casa era, nadie se imaginaba cómo era esa casa, y la gente siempre creyó que esa casa era algo material. Y tal vez el Herodes, bien astuto, buen político, dijo, estos judíos me los voy a transar. Buen político. Y dijo, voy a hacer una cosa impresionante, y por eso hizo esas imágenes que vimos, esa casa, ese esplendor del templo de Herodes. ¿Y cuánto tiempo duró en pie el templo de Herodes? Desde que se terminó en qué año más o menos, y cuánto tiempo duró en pie. ¿Y quién lo quitó? ¿Quién lo derrumbó? ¿Quién lo destruyó? Estudiantes de CIPEP. En el año 70 fue destruido. ¿Por quién? Un general romano, Tito. ¿Por qué? Por rebelión otra vez de los judíos contra el imperio. En el año 70. ¿En qué año fue terminado el templo de Herodes después de no sé cuántos años de construcción? En el año 63, 65 dicen. Y dicen que ese templo de Herodes no duró sino 5 años. 5 años. Y a los 5 años fue echado al piso, destruido completamente por Tito. Acabaron, destruyeron, no quedó, como Cristo había dicho, no quedó piedra sobre piedra. ¿Por qué? Porque el poco oro que tenía se metía entre las piedras, y entonces los romanos, para robarse el oro, destruyeron absolutamente todo, nivelaron todo. Ustedes saben que la construcción de ese templo, la construcción del templo fue algo impresionante, porque hicieron primero una montaña que no era original, es decir, la construyeron para que el templo quedara alzado, para que se pudiera ver desde lejos. Fue una obra impresionante, pero todo eso fue derribado completamente, cumpliendo las profecías de Cristo. Y cuando habla aquí de que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, está hablando entonces de una casa gloriosa que no era material. Era una casa gloriosa y eterna. Y esa casa somos nosotros. Y me gustaría que quede bien claro. ¿Por qué? Así como los judíos amaron tanto el templo y su gloria y ¿qué les digo yo? Su vanidad, su orgullo era el templo, y llegar a este templo tan inmenso, ¿lo vemos otra vez? Díganme si hace 2000 años no sería glorioso llegar a una construcción como esta, tan impresionante, tan hermosa, tan esplendorosa,
¿cierto? La gloria del Medio Oriente, donde se celebraban tantas fiestas, donde venían millones de personas. Uno entraba allá, uy, mejor dicho, ¿cierto? Con un orgullo. ¿Saben qué? Dios dice que todo eso era material y todo quedó atrás. Y cuando Cristo aquí, como lo estamos leyendo en Juan 2, dice que todo esto iba a quedar atrás y que Él iba a levantar un nuevo templo, que Él era el nuevo templo, el comienzo del nuevo templo. Hermanos, tenemos que valorar la iglesia y tener un orgullo sano. No, la palabra orgullo ya es mala, ¿sí o no? No se debe usar, pero tener este amor por el templo que Cristo vino a construir. Y Él dice en las escrituras son bien claras cuando dice lo siguiente en Efesios, que ese nuevo templo admite a todo el mundo primero que todo. Ya no es solamente los judíos, ya no es solamente un pueblo especial, ya no es solamente por raza, porque en ese tiempo era de quién eres hijo. No, admite los feos, los altos, los gordos, bajitos, los negros, blancos, amarillos, azules, los de toda parte y de todo lugar. Y dice así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Cristo mismo. ¿Qué quiere decir? La piedra principal era una piedra que era la piedra fundamental en medidas y en dirección sobre la cual todo lo demás era construido. Cristo es esa piedra fundamental y Él ha construido un templo y nosotros somos ese templo. Nosotros somos la gloria del tercer templo, la gloria de Cristo. Nosotros somos casa espiritual de Dios, nosotros. Y eso es lo que dice aquí, fundamento en Cristo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo. Además es un edificio vivo, porque dice que va. ¿Qué quiere decir? Que es un templo que no ha terminado. Todavía se están recibiendo piedras, todavía se están poniendo cosas, todavía está en construcción. El templo de Dios, ese tercer templo, está siendo construido. ¿Y será construido hasta cuándo? Hasta cuando Cristo considere que ya se acabó el tiempo y venga Él y termine esa labor. Pero el templo se está construyendo, está siendo edificado, va creciendo para llegar a ser un templo santo. Ya lo es, santo en el Señor, en quien vosotros, ¿quiénes son vosotros? Yo, usted, los que hemos creído, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada ¿de quién? De Dios por su Espíritu. ¿Quién mora en ese templo? El Espíritu de Dios. ¿Quién mora en nuestra vida? El Espíritu Santo. Cada uno de nosotros piedra viva en quien mora el Espíritu Santo. Así que usted no es una piedra independiente, ¿cierto? Sino que estamos todos construidos y todos estamos armados en una comunidad que se llama la iglesia, que es el templo santo de Cristo, el templo profetizado por el antiguo templo, por el templo de Salomón, por el templo de Herodes, por el tabernáculo. Todo estaba profetizado para que se cumpliera hoy en la iglesia que Cristo fundó. Nosotros somos el tercer templo. Y qué alegría y qué gozo. ¿No le conmueve eso? ¿No le da como ganas de decir, Señor, quiero unirme a los viejitos que lloraban ante el pasado? Yo me conmuevo porque digo, Señor, todo lo que has hecho, qué historia más linda la que me ha tocado vivir. La historia de la iglesia. Porque tal vez si me hubiera tocado vivir el tiempo del tabernáculo no hubiera entendido ni forro. Y si hubiera vivido en el tiempo de Salomón, tal vez tampoco hubiera entendido cuál era el propósito del templo de Salomón. Y si hubiera vivido en el tiempo de Herodes, tal vez hubiera visto los grandes negocios y la plata que se movía y me hubiera desencantado y hubiera sido una de esas ovejas que estaban sin pastor,
Qué alegría que hoy vivamos en el tiempo de la iglesia. Qué honra que Dios nos haya llamado a ser piedras vivas de su templo. Estamos yo de celebración todos los días. Somos el templo de Cristo, el tercer templo, digámoslo así, ya lo explicamos. Pero estas imágenes naturalmente no hacen honra. Esta imagen no hace honra a la gloria de ese templo. Me pareció, cuando yo vi este ejemplo, dije, no, cuando uno ve esto, uno dice, ay, esa iglesita, eso da tristeza, ¿cierto? Y entonces comencé como a buscar una imagen y no encontraba una imagen. ¿Por qué? Porque la iglesia es el templo espiritual glorioso de Dios, es espíritu. Y aunque ahora somos carne, Dios hará de nosotros una ciudad magnífica y con nosotros Él va a transformar el universo entero. Y ese templo brillará en el universo entero. Nosotros, piedras vivas, su creación especial, su templo. En Pedro dice así, 1 Pedro 2:4, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Cristo. Así que cada uno de nosotros tiene una función de mantener el templo. Cada uno de nosotros es un sacerdote que de alguna manera edifica, construye este templo espiritual. Nosotros somos piedras vivas. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que estar activos en la edificación de ese templo. Qué lindo. Dios no nos ha dicho, sé una piedra muerta, quédate quieto, no hables. No, Dios nos ha dicho, ven, participa conmigo en esta construcción de este templo. Ven, sé piedra viva junto conmigo. Hagamos, construyamos este templo. Animemos a los que están desanimados. No critiquemos y destruyamos y vengamos a destruir, sino al contrario. Venimos a construir y alegrarnos juntos de edificar un templo espiritual, el templo que Cristo comenzó. Así que, ¿por qué estamos aquí? La visión es clara. Estamos construyendo el templo de Cristo. ¿Usted por qué está aquí en la iglesia? ¿Usted por qué es cristiano? Porque Dios me ha llamado a construir el templo espiritual de Él, que Él comenzó. Nuestra visión tiene que ir a la eternidad. Estamos no solamente a algo inmediato, es algo eterno. Dios nos ha llamado para una construcción eterna, de consecuencias que no han subido a nuestro corazón ni a nuestra mente, ni nos imaginamos cómo será la eternidad con Dios. No entendemos, pero creemos que Él tiene planes eternos. Y busqué esa imagen, tal vez, no sé cómo les parezca, un poco esotérica, tal vez alguno dirá, uy, esa imagen tan rara. Pero es que quería como mirar qué imagen pudiera significar la iglesia en el futuro, una iglesia espiritual. Y dije, bueno, de pronto es algo así, yo no sé, pero aún así eso es material, es una concepción material. Dios está haciendo con nosotros algo espiritual y cuando Él venga en su segunda venida nos va a transformar y dice que seremos seres espirituales distintos y su iglesia será completa, su edificación será completa. Y por eso ahora sí esta escritura, en esta escritura que teníamos que leer de Apocalipsis, dice, he aquí, Apocalipsis 21:3, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y Él con nosotros, todos nosotros junto con Él, en un templo espiritual eterno. Te damos gracias, Señor, te damos gracias por este llamado tan hermoso y te damos gracias por esas escrituras, Señor, por esas escrituras tan lindas que nos hablan de todos esos ancianos que habían conocido el templo de Salomón y que después de la esclavitud estaban ahora viendo este templo que se estaba construyendo con Esdras y Nehemías, y se dieron cuenta que era de inferior calidad y lloraban al recordar la grandeza del templo de Salomón. Pero tú enviaste profetas y dijiste que la inmensidad, la grandeza, la gloria de este templo que tú has construido a través de Jesús es mejor.
y tú nos has llamado a nosotros a participar. Ayúdanos, Señor, a tener eso en nuestra mente. Somos parte del templo que Cristo está edificando. Somos parte de un templo glorioso. Y también la otra lección, Señor, de hoy es que tú nos guardes en nuestras motivaciones, que tú nos guardes en nuestro corazón, en cómo comenzamos las cosas, cuando las comenzamos en el primer amor, que no nos desviemos como le pasó a todo este mundo religioso, que tenían semejante templo, pero lo usaron para su provecho personal, para enriquecerse inmensamente, y Cristo les tuvo que corregir, hizo ese lazo y lo sacó allí a los cambistas y a los que vendían todos esos animales. Y el sumo sacerdote naturalmente dijo: ¿este tipo quién es? Y se puso de mal genio. Y finalmente asesinaron a Jesús. Señor, cuídanos nuestro corazón para que todas las cosas que hagamos permanezcan con la intención del primer amor, ya sea nuestro matrimonio, ya sea nuestra relación contigo. Las cosas que hacemos, Señor, que siempre permanezcan en el rumbo correcto, especialmente nuestra relación contigo, Señor. Bendícenos, guarda nuestro corazón, guárdalo, Señor, de que solo tengamos apariencia y nuestro corazón realmente esté alejado de ti. Guárdanos en nuestro corazón, Señor, transfórmanos, porque tú estás construyendo este templo desde adentro de nuestro ser, a través de tu Espíritu, Señor. Labra en nosotros, limpia en nosotros, corta en nosotros aquello que tú ves, Señor, que necesita ser cambiado, transformado, mejorado, hasta que seamos piedras perfectas, vivas, que encajemos perfectamente en tu templo. Señor, te bendecimos, te doy gracias por mis hermanos. Qué alegría caminar con ellos este camino cristiano. En medio de nuestra imperfección, tú eres perfecto y tú nos haces perfectos. Y caminamos juntos, nos perdonamos, nos ayudamos, nos bendecimos, nos tenemos paciencia unos con otros, porque sabemos que la misión es más grande que nosotros mismos. La visión es más grande que todo lo que podamos sufrir, padecer ahora en este mundo. La visión es inmensa, es el templo eterno tuyo. Gracias, Señor. La bendición tuya sea sobre nosotros, Señor Jesucristo. Amén. Amén.